Bien, el tema de hoy es una clase sobre comentarios al capítulo 3 del libro del Génesis. Tema que yo expuse ya en su momento, pero vuelvo a editarlo debido a que lo retiraron de YouTube hace un tiempo. A pesar de los conflictos que estamos viendo actualmente a nivel mundial, en la guerra Ucrania, el conflicto del Oriente Medio y más líos, nos vamos a olvidar de todos esos conflictos y vamos a regresar de nuevo a temas como los orígenes de la creación del hombre. De manera que tomamos nuevamente los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis para poder entender mejor lo que está escrito en esos textos bíblicos. Pues bien, en el capítulo 3 del Génesis leemos que Lucifer habla directamente con la mujer. Sin embargo, para entender por qué habla con Eva, conviene aclarar que poco antes Dios les había prohibido comer el fruto de un determinado árbol que había en ese jardín del Edén en ese momento. Poco después de esa advertencia divina, que les dice que cuidado con lo que hacéis, que la vais a liar. Entonces, poco después de eso se presenta la serpiente. La serpiente, como sabemos, es un simbolismo de Satanás, de Lucifer. Y Lucifer, sin más diplomacia, se presenta ante Eva y le dice: ¿cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Ante esta pregunta, la mujer le dice a Satanás: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha aconsejado que no debemos tocarlo, que no debemos comer, salvo algún problema grave que tengamos, ¿no? Bueno, es una cosa. En un principio, antes de la rebelión de los ángeles, Lucifer se le conocía así, Lucifer. Pero tras la rebelión, Lucifer pasó a ser denominado como Satanás. Bien, entonces respondió la serpiente a la mujer: no, eso no es cierto, no, de ninguna manera moriréis. Dios sabe muy bien que si coméis ese fruto, se os van a abrir los ojos y vais a ser como dioses y conoceréis el bien y el mal. Ese es el texto que hemos leído del capítulo 3 del Génesis, ¿no? Bien, pero claro, aquí hay una serie de consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Por qué Lucifer habló con la mujer y no con Adán, que sería el proceso normal? Entonces, cuando Dios les aconseja a esta primera pareja que hay un fruto que no deben comer, estamos hablando que dicho fruto no se trata de comer, sino de adquirir conocimientos. Para entender esto debemos considerar que en el hebreo, porque esta parte casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no? Y entonces, para entender el original hebreo, el verbo comer en hebreo no se refiere tanto a ingerir un determinado alimento, sino que en este caso, no comáis el fruto, se puede traducir como adquirir conocimientos. En cuanto que ese conocimiento que Dios les ha prohibido comer, se refiere al conocimiento opuesto, es decir, no comer. No es necesario que estéis interesados en el otro conocimiento que yo no os he enseñado. Esa sería un poquito la traducción que podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso Dios les dice: hay algo que no conviene que sepáis de momento. Y ese es el conocimiento del mal. Por eso les dice, ¿no? No debéis tocar ese conocimiento, no debéis adquirir, no debéis comer ese conocimiento del mal, porque no lo vais a entender. Y esa es la condición que Dios les pone, ¿no? No toméis esa decisión. Bien, si atendemos al texto escrito, observamos que Satanás va directamente al encuentro con Eva, inmediatamente después de que Dios les ha advertido que no deben comer ese fruto prohibido. Sin embargo, ese conocimiento del mal tiene una apariencia atractiva, parece muy sugerente, es decir, hay algo en ese fruto prohibido que me apetece, que quiero conocerlo, ¿no? Parece como interesante. Pero claro, detrás de esa apariencia deslumbrante,
de esa apariencia buena que tiene, hay un mundo de engaño, hay un mundo de falsedad, de mentira, de oscuridad. Y ese conocimiento del mal está relacionado con lo que actualmente conocemos como el ocultismo. Es decir, si podríamos decir, bueno, ese conocimiento del mal, esa ciencia del mal, ¿qué es? Pues la práctica más que conocemos es el ocultismo, la práctica de brujería, satanismo, espiritismo. Ese es el conocimiento del mal, que Dios les aconseja a Adán y Eva que no toquen ese tema, porque es muy serio. Satanás le dice a Eva que si desobedecen, que si adquieren ese otro conocimiento del mal, ellos van a llegar a ser como dioses. Satanás le dice a Eva que pueden independizarse de Dios. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué le vais a hacer caso? ¿Hace que está ahí arriba Dios? No. Hacedme caso a mí, que yo sé muy bien de qué van las cosas, ¿no? Entonces esta es la sugerencia que le da Satanás a Eva. Que se independice de Dios, que no le sigan. Porque con él no van a conseguir nada. Que le sigan a él. Entonces, y si le siguen a él, Satanás les puede convertir en dioses, serán dioses. Esta palabra de llegar a ser como dioses es la clave del texto del capítulo 3, es la clave. Ahora bien, esta parte del Génesis nos plantea una duda a manera de interrogante, que en algunas ocasiones yo lo planteé a los alumnos cuando en su día yo daba textos bíblicos. ¿Por qué motivo Satanás, la serpiente, por qué motivo se pone en contacto con Eva y no con Adán? O en todo caso, hablar con los dos para proponerles el plan que él tenía, que era engañarles a los dos al mismo tiempo. Este detalle, aparentemente sin importancia, de hablar solo con Eva, nos muestra que tanto el hombre como la mujer son psicológica y emocionalmente muy diferentes. Y por lo tanto, al ser diferentes, los objetivos y los puntos de vista que tenemos los hombres y las mujeres son totalmente opuestos. Esta visión del feminismo, que es falso, porque el feminismo es una deformación de la realidad de lo que es el hombre y la mujer, ¿no? El feminismo dice, ¿no?, que los hombres y las mujeres somos iguales. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Entonces vemos que esta estrategia de Satanás de dialogar solamente con Eva demuestra que conoce muy bien la personalidad de ella y de él, por supuesto. Satanás demuestra que no solo conoce el terreno que está pisando, sino que también conoce los puntos débiles de cada uno, de él y de ella. En definitiva, sabe cómo actuar, cómo, dónde y en qué momento debe pasar al ataque. Sabe de sobra, por ejemplo, que dialogar con una mujer es más asequible que dialogar con un hombre, porque la psicología de la mujer es muy diferente. En las relaciones sociales, la psicología de la mujer es muy diferente a la del hombre. El hombre es bastante más reservado en casi todo. La mujer se lanza más, es más abierta, ¿no? Entonces eso Satanás lo sabe, les ha estudiado muy bien. Entonces la mujer es más curiosa que el hombre en casi todo. Y como he dicho, el hombre por lo general suele ser más reservado a la hora de actuar. Y esto lo vemos cuando volvemos a leer el texto del capítulo 3, cuando dice: y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, era apetecible a la vista, era atractiva a la vista, y que era también interesante para lograr sabiduría, Eva tomó la decisión y comió el fruto prohibido. Y le dio también a su marido, que igualmente comió. Aquí en este caso lo que vemos es que quien toma la iniciativa de comer el fruto prohibido es la mujer, no el hombre. No estamos diciendo que el hombre sea inocente, estamos hablando de cómo se desarrolla la escena. Lo que observamos es que Adán se deja llevar por la iniciativa de la mujer. Le da el fruto, no opone ninguna resistencia, no discute, y a pesar de que sabe que está violando la ley. Conviene recordar que no estamos hablando de una fruta, que puede ser una manzana, un melón,
una sandía, lo que queramos. Estamos hablando del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y la clave de la ciencia del mal la tiene ese personaje con quien está hablando con Eva, porque es Satanás. El resultado cuál es, que Adán no cuestiona la desobediencia de Eva, se limita a seguir lo que ha hecho ella, come el fruto, es decir, guarda silencio, se calla, agacha la cabeza y punto. Entonces aquí tenemos cuál es la razón de fondo de todo este modo de actuar. Pues en todo esto hay una línea de acción y consiste en que Satanás es un ser inteligentísimo, muchísimo más inteligente que ellos, que Adán y Eva. Entonces Satanás viene observando desde hace tiempo que ambos tienen puntos de vista opuestos, como hemos dicho antes, y esas diferencias las conoce a la perfección. Adán no se pone a discutir con Eva, que por qué ha desobedecido, oye, ¿por qué has hecho esto? Simplemente acepta los hechos como son y se deja llevar por lo que ha sucedido. Visto ese hecho, se nos plantea una pregunta inevitable. ¿Cuál es el punto débil de cada uno? Porque el hombre, el varón, tiene un punto débil. La mujer tiene otro punto débil. Y los dos tienen el mismo punto débil. Eso es falso. No hace falta ser un experto en psicología clínica para saber que el punto débil del hombre es la mujer. Y esto no me lo discutirá jamás ningún hombre. Repito, el punto débil de todo hombre es la mujer. Pero el punto débil de la mujer no es el hombre ni en bromas. No es el hombre. Al hombre lo manipula. Pero el punto débil de la mujer no es el hombre. Entonces, Adán no discute la decisión de Eva, quizá porque no quiere quedarse solo. Pero a la inversa, planteamos la misma cuestión. ¿Cuál es el punto débil de la mujer? Sí, podemos decir que es el hombre, pero esto es falso. Decir que es el hombre es no conocer a las mujeres. Las mujeres en general son muy prácticas, no viven en las nubes como muchos hombres. La mujer siempre busca seguridad y se la conquista por el oído y por los detalles que tengas con ella. Y por esta razón Satanás la calentó la oreja, la calentó las orejas, ¿cómo? Hablándola de todo lo que podía conseguir. Y entonces al hablarla, él le dio en el punto débil. Y su punto débil ciertamente no era Adán, porque Adán estaba por ahí en el paraíso contando los árboles que había. Y ella estaba a lo que tenía que estar, ¿cuál? A ver cómo consigo algo. Y el bueno de Adán, pues estaba por ahí, entonces, contando árboles o frutas. El punto débil de Eva como mujer no es el hombre, sino el poder. Y poder, pero bueno, poder que no. ¿Qué quiere decir? Poder quiere decir controlar, dominar, manipular, manejar una situación. Eso es el poder. Y la mujer controla al hombre en la intimidad y fuera de la intimidad. La mujer controla al hombre en casa y fuera de casa. En la fiesta y fuera de la fiesta. La prueba de esto que estamos diciendo, que estamos afirmando, consiste en que Adán no protestó, no dijo nada, sabiendo que Eva estaba desobedeciendo la orden divina. Entonces vemos que Satanás seduce a la mujer. ¿De qué forma? De una forma muy sencilla, tocando el punto débil de la mujer, que es el poder. Y ya hemos dicho que poder quiere decir controlar, dominar lo que te rodea y a quienes te rodean. Satanás le llenó la cabeza de todo aquello que como mujer podía conquistar. De todo aquello que podía conquistar. Y era mucho la ambición de Eva en ese aspecto. Porque una mujer no se conforma con cualquier cosa, no. Y esto lo vemos claramente en el versículo 5 del mismo capítulo 3, cuando Satanás le hace una oferta que Eva no podía rechazar de ninguna manera. Dice el texto del Génesis, Dios sabe, le dice Satanás a la mujer, Dios sabe que si coméis de ese árbol
Vais a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Fijaros que lo que dice Satanás. Podéis ser dioses si os da la gana, si queréis. Entonces la oferta satánica consistía en tener el poder. ¿A quién? A Eva. Ser como Dios, por eso viene a decirle a Eva en pocas palabras, si me seguís a mí, os convertiré en dioses. Por eso, yendo a la parte central de este tema, volvemos a lo mismo, que el poder no quiere decir llegar a ser presidente de gobierno, que sí, que eso es poder, por supuesto, o quizás ser presidente de una entidad, ser presidente de una empresa poderosa. Sí, eso es poder, eso no se puede negar. Una persona que sea presidente tiene mucho poder. Pero aquí estamos hablando de un poder que no es tan espectacular, pero que no por ello deja de ser muy efectivo. A manera de ejemplo, ¿no? De lo que es el poder. Un poder sencillo pero muy eficaz. Yo recuerdo que en cierta ocasión estaba hablando con un comisario de policía, amigo mío, y estábamos charlando un poco de todo, y en un momento dado me relató anécdotas de su oficio sobre el mundo del crimen, las drogas, los problemas que hay en la policía, ¿no? Temas de investigación de crímenes, de delitos, de estafas, de robos. Y me decía que cuando se enfrentaba a ciertos delitos cometidos por delincuentes, en ese proceso de investigación y estudiar la razón de un delito grave, me contaba que solía suceder que a veces perdían la pista que tenían que seguir, y esto suele suceder, ¿no? Que en un momento pierdes la pista y no sabes por dónde continuar la investigación. Y me decía este comisario que en ese momento, cuando no sabía no tenía dudas de por dónde podía ir el hilo mejor de la investigación, dice que solía aproximarse a alguna peluquería de esa zona. Se presentaba, señorita, soy comisario de policía y vengo por esto, ¿no? Hablaba en privado con la peluquera, según la peluquería donde fuera, y le decía lo que había. Entonces le preguntaba si tenía datos de la gente del barrio, que lo que pasaba, peleas que había habido, discusiones, navajazos entre allí en el barrio. Entonces, hablando con las peluqueras, siempre solía darle información que le permitía seguir pistas fiables. Eso es control, eso es poder. Y la mujer en general ese control lo ejerce muy bien. Fijaros, una peluquera que aparentemente no es nada, pero escucha muchas conversaciones de las mujeres, le cuentan cosas, y la peluquera va hilando asuntos, líos, conflictos. Entonces va un comisario en privado y le dice, mira, estoy buscando esto. Y la peluquera le dice al comisario de policía cuál podría ser la pista. Eso es controlar, es decir, controla a sus clientes, asimila toda la información en las conversaciones. Eso es poder. Bien, entonces el objetivo de Satanás era engañarla, y a través de ella Adán caería sí o sí, no había otra. Y esto no quiere decir, repito, que esto no quiere decir que Adán sea inocente, no, tampoco era inocente. Pero Adán se une a la decisión de ella sin pensarlo, sin reflexionar, sin medir las consecuencias. Por lo tanto, ambos decidieron seguir el planteamiento de Satanás, alejándose de Dios. La orden de Dios consistía en que no debían hablar ni establecer contacto con nadie, y menos con este misterioso personaje. Dios les dice, mira, este tema no lo toquéis. Cuando venga yo, cuando regrese, ya hablamos y os cuento lo que hay. Pero fuera de aquí no tenéis por qué hablar con nadie ni tenéis que tocar nada. Y es entonces cuando aparece en el escenario, Satanás aparece en el escenario cuando ellos están descuidados. Por eso Dios no les da explicaciones, solo dice, obedecedme, os aconsejo que no hagáis eso. Bien, después de este incidente, Dios regresa de nuevo y se presenta ante ellos, y como no les veía, les pregunta dónde estaban. Adán, ¿dónde andas? ¿No? ¿Qué es de tu vida que no te veo? ¿No? Y la respuesta de Adán no fue otra que decir que estaba desnudo.
Lo que quiere decir que ante la desobediencia, algo en su interior, en el corazón, en las emociones de Adán, algo se había roto por dentro de él. Todos sabemos que la desnudez es un simbolismo de la inocencia. Un niño no tiene problemas con la desnudez, pero un adolescente, un jovencito sí, pues siempre está haciendo comentarios maliciosos sobre la desnudez. Y un hombre adulto tampoco. Un hombre, pues si le pide al desnudo, se cubre y punto, y no hace comentarios. Es decir, el hecho de decir que estaba desnudo significa que los dos ya habían perdido la inocencia que tenían antes. La respuesta no fue otra que pues acusarse el uno al otro. No, la culpa la tienes tú, tú eres el culpable. Entonces, esta actitud de echarse la culpa el uno al otro es propia de dos personas que no se aman, que no se entienden y sobre todo que no se respetan el uno al otro. En resumen, es propio de dos personas inmaduras psicológicamente. Y este tipo de reacciones, de echar la culpa a los demás, es muy típica de los jovencitos, de los adolescentes. Porque la palabra adolescente viene del latín adolecere, que significa pues que no tiene personalidad, no tiene criterio, no tiene madurez. Luego, la reacción que tuvieron Adán y Eva es típica de adolescentes. Echarse la culpa el uno al otro. No, por tu culpa me he equivocado. No, cállate, idiota, que no te enteras de nada. Típico de jovencitos. Por esto mismo podemos deducir que eran muy jóvenes cuando esto sucedió. Se escondieron porque estaban desnudos. Ya hemos dicho que esta desnudez significa que algo en su interior se ha roto dentro de ellos. No se trata de si estuvieran con ropa o se habían quitado el vestido o el pantalón, no. Eso de estar desnudos no se refiere a eso. Sino que tras la desobediencia se dan cuenta de que algo se ha roto dentro de ellos y entre ellos. Porque ahora ya no se entienden. Antes se entendían, ahora no. La respuesta de los dos es la misma, que el otro tiene la culpa, me equivoqué por su culpa. Yo no quiero saber nada. Esta acusación mutua de no reconocer que se han equivocado es característica de la personalidad de los adolescentes. O dicho de otra forma, ninguno asume la responsabilidad de lo que ha hecho. Y como no quieren asumir la responsabilidad de lo que han hecho, la culpa se la ponen a los demás. No, yo no tengo la culpa. Yo llegué tarde porque me encontré fulano. ¿Y quién tiene la culpa? Fulano, con el que me encontré en la calle. No, la culpa la tienes tú, que no has cumplido tu horario, que no has cumplido lo que tienes que hacer. Luego, esta actitud infantil, porque una persona que no reconoce que se ha equivocado, aunque tenga 60 años, es igual. Una persona que no reconoce que se ha equivocado es una persona de psicología infantil. Tiene una actitud infantiloide. Entonces nos lleva a suponer este hecho, esta actitud infantil de no reconocer que se han equivocado, nos lleva a suponer que ambos eran jovencitos. Pues bien, Eva acepta lo que Satanás le ofrece. Es entonces cuando en su personalidad surge la duda de la desconfianza hacia ¿quién? Hacia Dios. Desconfían de Dios. ¿Y si Dios no nos está diciendo la verdad? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si Dios no es lo que pensamos? Por lo tanto, la duda de si Dios realmente les había dicho la verdad o no es lo que les envuelve a ambos. Porque han establecido la desconfianza en vez de la fidelidad a la palabra que tenía que guardar a Dios. En pocas palabras, el hecho de abrirse al diálogo con Satanás, porque la orden era que no habléis con nadie. Si os digo que no me toques esto, ya te estoy diciendo que venga con que venga, no hables de esto, no hables de este tema, porque no hables con nadie, no toques este tema. Entonces aceptó su oferta. Eva acepta la oferta. Y en gran parte esa oferta, ¿cuál era? Era alcanzar el poder, ser como Dios. Es tremendo el tema, eso de ser como Dios. Pues bien,
Entonces, la cuestión es que si Adán y Eva en ese momento de la prueba hubieran tenido, por ejemplo, ambos que en vez de tener 16, 17 años, que son bastante chavalines, supongamos que en el momento de la prueba hubieran tenido 40 años, 35, 40 años, que ya la persona pues ya tiene una experiencia de la vida, se ha dado golpes y sabe por dónde hay que ir y por dónde no. Si ambos hubieran tenido unos 40 años, las reacciones de ambos hubieran sido muy diferentes. ¿Por qué? Pues por la madurez que da la vida, la madurez que da los errores, el sufrimiento, el desengaño, las traiciones, eso da a una persona, eso le hace madurar, ¿no? Entonces, con la madurez de la experiencia de los años que hubieran tenido, si hubieran tenido esa edad, entonces Adán, si hubiera sucedido lo mismo, Adán hubiera reflexionado sobre el paso equivocado que había dado Eva. Y ante la presencia de Dios, cuando se presenta ante ellos, Adán hubiera hablado con Dios, hubiera expuesto lo sucedido y le hubiera dicho a Dios, no, mira, ha pasado esto, ha habido este problema y te pido que disculpes, te pido que nos disculpes. Y la respuesta de Dios ante esa actitud de sinceridad habría dicho, no, tranquilos, no hay ningún problema. No, tranquilos que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque han confesado sinceramente que se han equivocado. Y ante esa confesión, pues queda perdonado el delito, ¿no? Y de esta forma la humanidad hubiera quedado recuperada en base a que ambos, al reconocer que se habían equivocado y al pedir perdón, el delito, ese delito grave, quedaría totalmente cancelado. Y el proyecto de Dios se hubiera cumplido a pesar del error o del delito. ¿Por qué razón? Simplemente porque reconoce que se han equivocado. Pero Adán y Eva, dos jovencitos bastante inconscientes, se dieron a correr. Mira, he cometido un error y me pierdo de aquí, no quiero saber nada. Y que me encuentren. Esa sería la diferencia. Si hubieran tenido madurez, hubieran pedido perdón. Pero como eran jovencitos, la psicología de inmadurez que tenían les podía con ellos. Y no pidieron perdón a Dios, sino que huyeron a la desesperada. Y Dios dijo, bueno, bien, pues nada, yo respeto vuestra libertad. No queréis reconocer nada, pues nada, pues lo que queréis os lo doy. Bien, es un tema muy interesante que lo dejamos aquí, ¿no? Son comentarios que es un tema realmente bonito y lo que hemos hecho es comentar en base a lo que está escrito en qué es lo que pudo haber pasado entre ellos, ¿no? Entonces, este capítulo 2 y 3, que refleja la historia de la primera pareja humana, es el resumen de lo que somos cada uno, porque Adán y Eva somos cada uno de los seres humanos. Habitemos en América, en Asia, en Australia o en el Polo Norte, da lo mismo. Todos tenemos la misma reacción y cometemos el mismo delito. Por eso, desde mi punto de vista, el capítulo 3 del libro de Génesis es una obra maestra de psicología. No sé quién lo pudo escribir, no vamos a entrar ahora en eso, pero quien escribió el capítulo 3 del libro de Génesis es un genio en psicología, porque describe cómo la primera pareja humana se desploma, se va lesionando, se va deteriorando en base a que no reconocen que se han equivocado. Y eso hace que se alejen de Dios. Bien, pues nada, dejamos aquí el tema y continuamos en otro siguiente tema. Venga, un abrazo y bendiciones para todos.